Gracias a la misionera Alabanza Modazo por su presentación especial. Amados hermanos, en uno de los cuentos de Esopo sale la historia de la paloma y la hormiga. Un día caluroso de verano, una hormiga salió a buscar comida y cuando llegó a la orilla del arroyo, intentó tomar agua por la sed. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó en el agua. Y al ser arrastrada por las olas fuertes, gritó con desespero que por favor la salvaran. En ese momento la paloma, que observaba esta escena encima de un árbol, puso una hoja de árbol sobre el agua del arroyo para ayudar a la hormiga. La hormiga se subió sobre esa hoja y pudo salir del agua. Pasó el tiempo y un día la paloma estaba descansando sobre un árbol y un cazador se aproximó en silencio y apuntó hacia la paloma. La hormiga, que vio casualmente esta escena, se acercó rápidamente, se subió sobre el pie del cazador y mordió fuertemente su pie. El cazador gritó por un dolor repentino y dejó caer el arma. Y la paloma pudo escapar al escuchar ese sonido humano. Esta historia nos da la moraleja de que la pequeña hormiga, quien se acordó de la paloma que le rescató de la crisis de morir ahogada en el agua, pagó más adelante el favor o gracia recibida. Esto es igual dentro de la fe. Si es un creyente que vive en la luz, al agradecer por el amor del Señor que entregó hasta su vida sin escatimarla a fin de salvarle, y que es fiel amando a Dios sobre todas las cosas por la gratitud al amor de Dios quien lo creó, quien prepara el hermoso cielo y le guía, podrá decir que lleva una vida que conoce y retribuye a esa gracia. Espero que hoy también por medio del mensaje salgan como hijos bondadosos y hermosos que al recordar la gracia que Dios ha dado, retribuyan a ella todos los días. Amados hermanos, nosotros al crecer aprendemos muchas cosas tales como conocimiento, modales y entre otras a través de los padres, familiares, profesores, amigos, libros, internet, etc. No obstante, no son muchos los niños que obedecen al recordar tal como han aprendido. Por ello, cuando ven a un niño que recuerda y obedece tal cual, los adultos le elogian diciendo, ese niño será una persona excelente cuando crezca. Esto nos enseña cuánto influye el recordar y practicar la amonestación y en la enseñanza de la vida de una persona. Mas muchos niños no graban ni obedecen, por lo que podemos ver que los padres les instan una y otra vez hasta que ellos recuerden y practiquen. Y sería bueno cuando los hijos aborrecen esa amonestación de amor de los padres, dirán, ay, otra vez me están regañando, sin siquiera obedecer, al no querer escuchar, se expresan así cuando los padres tienen esa intención. Incluso este aspecto de los padres instando a los hijos suele acontecer incluso en edad tardía. Por ende, se ha escuchado que incluso un padre que ya tiene más de 90 años le dice a su hijo de 60 años, ten cuidado de los carros de la calle. Aquí podemos sentir tanto el amor de los padres como también que el hijo no tiende a grabar las cosas en su corazón. Si ese hijo hubiese obedecido bien al recordar el consejo o amonestación durante su crecimiento, el padre solo le habría aconsejado una o dos veces, pero le habrá instado continuamente ya que el hijo no lograba en el corazón. Aun siendo ya el hijo un adulto, podría estar en una edad en la que no tiene que instarle nuevamente, pero aún así lo hace.
Estaría bien que, por ejemplo, los hermanos que ya son adultos, por ejemplo, sus padres que tienen edad avanzada, sigan instándoles de esa manera. Si son hijos, por ejemplo, a los cuales no tuvieron que amonestar mucho los padres, incluso ahora los padres no se preocuparán tanto por esos hijos. No digan, no, mis hijos no me hacen caso, sino que piensen también en su adolescencia, en su juventud. Y también piensen si no siguen con esos aspectos de desobediencia o con esos aspectos así delante de Dios. Si leemos la Biblia, también existen personas que, a pesar de que recibieron una gran gracia de Dios y experimentaron su poder, encendieron la ira de Dios al no acordarse de ello y desobedecer continuamente. Es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que sufría en medio del dolor por el trabajo duro y maltrato siendo esclavos en Egipto, pudo finalmente salir de Egipto presenciando el asombroso poder de Dios por la guía del profeta Moisés. Sin embargo, después del éxodo, ellos se quejaron con rencor cada vez que enfrentaban dificultad, sin siquiera acordarse del gran poder de Dios ni el profundo amor de Dios que los reconoció. E incluso intentaron apedrear a su guía Moisés. A través del pueblo de Israel debemos entender y darnos cuenta que así es el ser humano y debemos chequear si no estamos teniendo este mismo aspecto. Si viene la dificultad, incluso en su vida física, piensen, este problema que he enfrentado es tan grande. ¿Alguna vez han enfrentado un problema que uno decía, parecía que me iba a morir, y si ha pasado hace 2 o 3 años, significa que ha podido pasar ese problema sin perder la vida? Incluso con el asunto de la iglesia era algo bastante serio, pero ha vuelto la paz y Dios Padre ha obrado para que tengamos nuevamente esa paz. Entonces, si viene ahora mismo otro problema ante ustedes, deberían decir ahora, esto es muy difícil, no sé qué hacer, siento que me voy a morir. No, no es así. Aún siendo algo que parecía que por la que iba a morir, Dios Padre ha permitido que usted pase bien por ello. Por ejemplo, si se ha quejado por algo, después, si las cosas salen bien, uno tiene incluso vergüenza de haberse quejado. Entonces, la próxima vez, yo he vivido así cuando había algo grande, algún asunto grande, yo siempre pensaba, antes no ha habido algo parecido a ello. Sí, o incluso peor que ello, pero Dios Padre me ha ayudado y ha salido bien. Así que yo también encomendaré esto a Dios. Y así, al retarme, aún también recordando de las cosas o aspectos carentes, uno no debe olvidarse de estos aspectos carentes para que cuando uno enfrente algo, una situación similar, antes de que llegue ese problema, si uno recuerda continuamente y ora por ello, puede resolver ese problema rápidamente. Pero el ser humano se olvida fácilmente incluso de las cosas buenas como también de las cosas malas. En especial, el pueblo de Israel refleja bastante bien el aspecto del ser humano. Debemos tomar y reconocer estos aspectos como nuestros y ser transformados. Moisés, quien conocía a este pueblo más que nadie, cuando se terminó la vida de 40 años en el desierto y llegaron a la tierra de Moab, cerca de Canaán, les dejó sus últimas palabras con un corazón inquieto. Cuando salieron de Egipto, después de que pasaron unos 40 años,
Al leer la Biblia podemos incluso calcular que han podido pasar un poco más de los 40 años. Y el profeta Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra de Canaán con ellos. Y al colocar y levantar a Josué, sabía que el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, pero aún así no tenía su corazón tranquilo. Vio la prueba y aún siendo la segunda generación que tenía grabada esa prueba y desobediencia que ha visto en la generación de los padres, Moisés les dejó palabras. Y esa es la palabra del libro de Deuteronomio. Moisés, quien todavía no podía fiar del pueblo que entraría pronto a Canaán, dijo la palabra acordarás o acuérdate bastantes veces en Deuteronomio. Sale en total 11 veces. En el pasaje de hoy, Deuteronomio 24:18, cita, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Y en Deuteronomio 5:15 también, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Moisés, quien conocía muy bien sobre la necedad y atributo ingrato del pueblo de Israel, dijo en Deuteronomio 31:27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Cuán lamentado habrá estado el corazón de Moisés, quien miraba al pueblo de Israel que cambiaría al no poder recordar la promesa valiosa de Dios y olvidarse de los mandamientos. Pero nuestros hermanos de Maín, yo estoy muy agradecida con ustedes. Cuando estaba el pastor principal, por ejemplo, algunos no obedecían. Y aunque no me he transformado, yo iré a la Nueva Jerusalén porque yo permanezco aquí y porque el pastor principal hará por mí. Con el transcurso del tiempo, nuestro pastor principal dijo que había dejado preparado para que nuestros hermanos puedan entrar a la Nueva Jerusalén, y me dijo que cumpliera bien ese deber, y pude sentir este año eso, para que ese esfuerzo no sea vano. Nuestros hermanos están avanzando con mucha fuerza y estoy muy agradecida. No hay nadie que diga, pero si no podía incluso cuando estaba el pastor principal, ahora, ¿cómo más lo puedo hacer? No. Dios nos muestra esa palabra y también nos respalda con ese poder. Yo con esos nutrientes daré esos frutos, y así confiesan, y con ese esfuerzo al orar, evangelizar, lo están logrando. Y ese esfuerzo, ese corazón debe ser más grande y debemos avanzar con ese esfuerzo. Y nosotros ciertamente debemos salir como esos frutos de la Nueva Jerusalén que nuestro pastor principal nos ha pedido. ¿Acaso fue así solo en el Antiguo Testamento? Podemos ver que no fue así. Según Wikipedia, entre los 8.000 millones de personas en el mundo, 2.4 mil millones de personas son cristianos. Estas innumerables personas dicen creer en el Señor. Actualmente hay un gran número de cristianos en esta tierra. Estas innumerables personas dicen creer en el Señor, no obstante, hay muchos que oscilan y cambian según su propio beneficio sin poseer una fe verdadera, así como el pueblo de Israel. ¿No es así? Aunque vienen los domingos a ofrecer culto, durante los otros 6 días de la semana suelen vivir también como personas del mundo, olvidándose del sacrificio de la cruz del Señor y la gracia de salvación. Algunos, cuando trabajan,
No suelen decir que son cristianos porque al decir que son cristianos no pueden ir, por ejemplo, a tomar alcohol. Deberían decir, yo soy cristiano y por eso no tomo, pero... Y nosotros, al emanar el aroma de Cristo, debemos evangelizar, pero no logran hacer ello. Al perder el primer amor, que era pleno, así no oran ni son devotos para el Señor. Piensan que solo con venir una vez a la iglesia por el culto dominical son salvos, y eso mismo también lo cambian encajándolo a su propio beneficio. ¿Cómo? Sin ir a la iglesia los domingos piensan, yo creo en mi corazón, así que basta con eso. Y que basta con creer en el corazón. Interpretan por sí mismos. Interpretan la palabra que dice que con el corazón se cree para alcanzar justicia. No quiere decir que al creer en el corazón vivirá según su antojo, sino que al creer de corazón uno se esfuerza para ser ese hijo y ha llegado a ser ese hijo justo. Sí, como yo creo de corazón, aunque yo viva según mi antojo y no vaya a la iglesia, al creer en Dios yo soy salvo. Y así uno cambia según su parecer o conveniencia la palabra de Dios. Y están ocupados comiendo, bebiendo y disfrutando. Finalmente buscan su propio beneficio, buscan la abundancia material y caen en una vida ociosa del mundo. La palabra que Dios da a nosotros que estamos viviendo en una generación actual así es, acuérdate. Entonces les diré en 3 puntos de qué debemos acordarnos. En primer lugar, debemos acordarnos de la gracia recibida. La gracia más grande que nosotros hemos recibido es la gracia de ser salvos de la muerte eterna por el sacrificio del Señor, obtener vida eterna y poder vivir en el cielo por los siglos de los siglos. La gracia de Dios, quien nos salvó al dar a su Hijo unigénito sin escatimar. La gracia del Espíritu Santo, que no hace que vivamos solos en este mundo peligroso, sino que nos ayuda y guía a la justicia siempre. La gracia que nos dio la palabra de santidad, que nos hace santificar al desechar toda especie de mal. La gracia de que nuestra fe espiritual crezca todos los días viendo los prodigios y señales. Todo ello no se puede comparar con nada. Existen muchos días que debemos recordar toda la vida sin olvidar. Por ejemplo, el día en el que aceptamos al Señor y fuimos salvos. El día en el que recibimos el Espíritu Santo y el don de lenguas. El día en el que fuimos sanados por el poder de Dios. El día en el que recibimos gran gracia al tomar una determinación de fe. El día en el que nos registramos a la iglesia, etc. Por ejemplo, las hermanas se resienten de que sus esposos no se acuerden o no celebren el día de aniversario de boda. Ustedes están recordando estas fechas que les acabo de mencionar o solo bastan con celebrar fechas carnales. También hay mucha gracia a la que no podemos olvidar, así como la persona que nos evangelizó y nos guió al Señor, la persona que nos guió a la iglesia preciosa, la persona que nos consoló y ayudó en tiempos difíciles, la persona que nos dio esperanza tomando de su mano, tomando de nuestras manos cuando estábamos frustrados y desanimados. Mas hoy en día, muchas personas cuando reciben ayuda o gracia en sus tiempos difíciles, en ese instante sí agradecen. Pero si el tiempo pasa, fácilmente se olvidan. Sin embargo, una persona de la verdad que Dios desea es una persona sincera que no abandona la gracia recibida y que al tenerla presente sí o sí en el corazón, la recuerda sin olvidarla y sabe retribuirla. Tal como el apóstol Pablo confesó en Efesios 3, del 8 al 9, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Él no consideró cargosa alguna aflicción o sufrimiento. Al contrario, compartió el evangelio de gracia con gratitud a fin de pagar la inmensurable gracia del Señor. La gracia rebosa más cada vez que la comparte y brinda. Por ejemplo, al uno recordarla y ofrecer esa confesión de gratitud,
abundara la gracia. Así, en el apóstol Pablo, cuanto más compartía el Evangelio, se profundizó más la gracia y amor del Señor y llegó a ser el mejor apóstol del poder de la época del Nuevo Testamento. ¿Acaso por la gratitud simplemente se quedó con los brazos cruzados, tal como les compartí en el culto de la mañana? Al tener esa gratitud, comparte ese amor, porque la voluntad del Señor y el deseo del Señor es salvar a muchas almas, y al amar practicó así, y así al asemejarse el corazón del Señor glorificó solo a Dios y al Señor, y así pudo llegar a ser un apóstol de gran poder. El recordar y retribuir así la gracia es el deber del ser humano y principio fundamental. Espero que los hermanos recuerden que también es el camino hermoso para ir a un lugar resplandeciente de gloria en el eterno cielo. En segundo lugar, debemos acordarnos de la lección sobre la maldad. Esto no se refiere a que cuando haya visto algo malvado recuerde esa maldad y la guarde en el corazón, sino que al tomar como espejo esa obra malvada, tome como alerta y lección para no hacerlo. Romanos 15:4 menciona: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si leemos la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, sabe la historia de Israel. El justo que era reconocido y elogiado por Dios era muy poco, pero el número de malvados e impíos que traicionaron a Dios sale más en la Biblia. Pero esas cosas deben ser lección para nosotros, por eso Dios las dejó registradas en la Biblia. Si ha leído en la Biblia los casos en los que han ido por el camino de la destrucción al cometer maldad, debe tomar eso como espejo. Tomar la determinación de yo de ninguna manera caeré en una maldad así, recordarlo en el corazón y velar en oración, y así no imitar la práctica errónea. Por ejemplo, si leemos Números 16, Coré de la tribu de Leví albergó un corazón de rebelión, atrajo a su bando a Datán y a Abiram de la tribu de Rubén, tomó a la gente y se rebeló contra Moisés junto con los 250 príncipes. Dios, quien se encendió en ira grandemente por ello, juzgó de inmediato todos los que pertenecían a la tienda de Coré, Datán y Abiram, a pesar de la oración intercesora de Moisés. La tierra se abrió y tragó a todas las personas y objetos que pertenecen a Coré, y así ellos y todas sus cosas cayeron vivos al Seol. Y los 250 príncipes rebeldes que ofrecían incienso con el incensario ante Dios fueron consumidos por el fuego que salió de Dios y murieron en ese mismo lugar. De esto Dios dijo en Números 16:38: los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y en los versos 39 al 40 que sigue, dice: y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Esta señal, creada con planchas batidas de los 250 incensarios que cubría el altar de Dios, dio lección sobre la amonestación y maldad al pueblo junto con la vara de Aarón que brotó y que está en el arca del testimonio. De este modo, si se acuerda la lección sobre la maldad, puede en esa magnitud estar despierto y no caer en una maldad de la misma índole. Es más, puede desechar las especies o formas de maldad, de arrogancia, traición y rebelión que hace que cometa esa clase de pecados y andar por el camino recto. No solamente eso, la Biblia advierte sobre muchas falsedades y maldades e indica que hay un juicio temible cuando practique por ese camino. No deben solo dejar pasar diciendo: sí, esto pasó en la historia, sino tomarla como su lección y chequear si no tiene aspectos así.
Y la vida de uno parece que es muy diferente a la historia, por ejemplo, pero al aferrarse a esa palabra y al chequear si no tiene esa naturaleza, por ejemplo, ese corazón traicionero o ese corazón que quiere ser enaltecido, aunque uno pueda decir, no, yo nunca he mostrado o manifestado ese aspecto de traición, pero al ver esa naturaleza de ese corazón, de ese pecado, ¿por qué Moisés se comunica con Dios así y nosotros, y así al compararse llegó a salir esa rebelión o esa traición? Al compararse, de pronto no ha dicho que es mejor que la otra persona, pero al compararse, si no dice, pero ¿por qué yo tendré tantas carencias? Eso también es compararse con los demás, y así pueden salir diferentes obras de traición. Yo también tengo este corazón. Si al pensar, por ejemplo, que no es reconocido, elogiado, así llega a tener ese resentimiento, aunque no sea una gran traición en un grupo, por ejemplo, la traición entre amigos, hermanos o vecinos. También si aplicamos en esto, podremos ser personas limpias de la verdad. Todas las cosas de la Biblia, que acontecieron en la Biblia, debemos tomarla como nuestra lección. Y dentro de la historia de Manmin también hay muchas lecciones, y al ustedes vivir en su alrededor, podrán ver aspectos de maldad en las obras de las personas. Entonces, si fueran hermanos de Manmin, no verán bien esas obras. Por ejemplo, en la empresa, por ese comportamiento de la persona, otros también sufren. Uno debe pensar, yo no quiero comportarme así, yo no voy a comportarme así. Pero uno llega a acordar o recordar diciendo, esa persona hizo así que yo también le trataré la próxima vez así. Uno debería recordar la gracia que ha recibido, lo bueno, pero uno sí se acuerda de las cosas que no encajó a su corazón o que le hizo mal. Por ejemplo, puede ser un juicio que ha derivado de su resentimiento, pero aún así se acuerda de ello. De esas cosas, hermanos, olvídense de esas cosas. Por ejemplo, de las cosas que le perjudicaron, o esa persona, ¿por qué me señala enfrente de todos? Yo fui menospreciada, tengo vergüenza. ¿Cómo esa persona pudo hacerme esto? No se acuerden de estas cosas, acuérdense de buenas cosas. Incluso en la relación entre las personas, de que alguien le haya brindado esa gracia o esa gratitud, por ejemplo, esa gracia del Señor. Espero que se acuerden de ello profundamente en su corazón y lleven una vida de gratitud. Olvidémonos de esas cosas difíciles de la vida. Tal como les dije en el culto de la mañana, por ejemplo, no es si su pasado era oscuro y ha llegado a tener un buen presente. Es también un testimonio y motivo de gratitud. Hermanos, uno de cierta forma crea esos recuerdos y podemos ver que aún siendo una misma situación, diferentes personas tienen un recuerdo distinto. Si ha pasado muchos años y ha llegado a ser un adulto, no habrá necesidad de dejar recuerdos tristes y será bueno cambiarlo en recuerdos buenos, en recuerdos de bondad. Pero uno no solamente eso, la Biblia advierte sobre muchas falsedades y maldades e indica que un juicio temible cuando practique por ese camino. Además, no debemos olvidar que cuando no vivimos conforme a la palabra, hemos enfrentado dificultad o que ha surgido enfermedad o problema. Y así se transformamos para no volver a cometer una maldad así. Ustedes también chequen sus vidas.
Me imagino que nadie ha manifestado solo una vez la maldad. Para uno arrancar de raíz una maldad, uno repite una y otra vez esa maldad. Por ejemplo, en mi caso, cuando he hecho algo del que me lamento y arrepiento mucho, yo digo y pienso, para que esto no me haga lamentar ni arrepentirme más adelante, yo me determino más. Y normalmente las personas a finales de año se arrepienten o se lamentan diciendo, ay, yo había puesto estas metas pero no pude cumplir y ya siendo finales de año tengo más dificultades, no me ha quedado nada. Si uno tiene esos pensamientos, solo caerá en esa queja. Pero si dijera, yo he tenido esta lamentación este año, pero el otro año no quiero tener esta lamentación. Para yo poder elogiar a mí misma, voy a recordar y cumplir lo que me he determinado. Me gustaría que ustedes puedan lamentarse de manera correcta. Si solo deja pasar a medias, por ejemplo, cuando alguien le quiere señalar algo, sí, y uno no quiere escuchar. Si no son palabras de elogio, uno no quiere escuchar. Esto también puede ser una costumbre errónea. Uno debe ver a sí mismo y chequear bien a sí mismo. Y al hacerlo, a uno le duele, pero así uno puede no volver a cometer lo mismo. Entonces, si tienen alguna falla o pecado, chequeen a sí mismos. Y si lleva una vida que se arrepiente y se convierte estrictamente, entonces al pensar en esos días, podrán agradecer de corazón a Dios quien le ha dado esa oportunidad. Espero que al grabar la palabra así en el corazón se despojen de toda especie de maldad y moren siempre dentro del amor y gracia de Dios. En tercer lugar, debemos acordarnos de la palabra y lección de bondad. Cuanto más recuerde y piense lo bondadoso en el corazón, su corazón podrá volverse más bondadoso y podrá practicar la bondad que a Dios le agrada. Al recordar la bondad y verdad y acumularla en el corazón, lógicamente la falsedad y la maldad se irán del corazón y mente e irá alcanzando un corazón bondadoso. Lucas 6:45 señala, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta iglesia ha enseñado únicamente la bondad de Dios desde la apertura hasta ahora. Aunque hubo a veces hermanos que se iban de la iglesia diciendo que esta palabra era difícil de practicar, no hemos enseñado cambiando la palabra según la conveniencia o agrado de las personas, porque eso no es algo que Dios desea. La salvación, respuesta y bendición son dadas por Dios. Por ello nosotros debemos conocer y obedecer tal cual la voluntad de Dios. No obstante, ¿qué pasará si se enseñara cambiando solo porque la palabra de Dios sea pesada y difícil de practicar y vivir así? A pesar de que de parte de uno diga que ha obedecido conforme a la palabra, no podrá recibir la bendición y respuesta de Dios. O después de haber llevado la vía de fe por una senda amplia y cómoda, puede desviarse del margen de salvación. Por ende, espero que nuestros hermanos disfruten escuchar la palabra de bondad y vayan anhelando y arrebatando la bondad de Dios más perfecta. Pese a que todavía no pueda comprender completamente esa bondad y le sea difícil de practicarla, los hermanos que se esfuerzan por ser transformados, anhelando la luz verdadera, podrán ciertamente ser transformados. Por ejemplo, el profeta Daniel ha sido bastante excelente. Uno puede llegar a tener ese pensamiento carnal que dice, tiene que hacerlo hasta tal punto, por ejemplo, para orar, arriesgar su vida. Pero al ver esa obra de inversión de Dios, esta es la voluntad, aunque yo no pueda entender completamente ahora. No rechacen diciendo estas cosas, sino que cada vez más podrán entender y también llegar a crecer en una fe a tal magnitud, alcanzar esa fe. Por consiguiente, espero que vivan acordándose de esta palabra y lección de bondad que Dios da sin olvidarla y salgan como frutos hermosos del cultivo humano.
Termino el mensaje, amados hermanos. Hay otra cosa importante que debemos recordar y no olvidarnos hasta el día que el Señor regresará. Y esa es la Santa Cena que realizaremos después del culto. Nosotros, al asistir a la ceremonia de la Santa Cena y comer la carne y beber la sangre del Señor, tenemos vida y podemos ir por el camino de vida eterna. Juan 6:53 registra: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí, con Hijo de Hombre, hace referencia a Jesús. Y quiere decir que si nosotros no comemos la carne de Jesús ni bebemos su sangre, no hay vida en nosotros y que finalmente iremos al infierno, que es muerte eterna. ¿Cómo podremos comer la carne del Hijo del Hombre? Con carne del Hijo del Hombre se refiere a la palabra de Dios, que es la verdad, tal como dijo Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ende, para comer la carne del Hijo del Hombre, debemos tomar como alimento en el corazón la palabra de Dios registrada en los 66 libros de la Biblia. El anhelar escuchar la palabra de bondad e ir esforzándose para ser transformado al recordar la palabra de advertencia sobre el pecado llega a ser comer la carne del Hijo del Hombre. Luego dice que debemos tomar la sangre del Hijo del Hombre. ¿Cómo podremos tomar la sangre del Señor? La sangre del Hijo del Hombre, es decir, la sangre de Jesús, es la sangre preciosa que puede dar perdón de pecados y es la sangre del pacto que derramó para la redención de nuestros pecados. En la sangre del ser humano hay naturaleza pecaminosa, pero la sangre de Jesús no tiene pecado alguno, ya que Jesús no tiene pecado original ni personal. Es una sangre preciosa que contiene vida, vida eterna, poder de resurrección y poder de resurrección. Mas a pesar de que Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz, no todas las personas reciben el perdón de pecados. Cuando pase del camino del pecador al camino de justos, al creer en Jesucristo como el Salvador, cuando se aparte de la maldad y practique la bondad, cuando ande en la luz saliendo de las tinieblas, puede recibir el perdón de todos los pecados y ser justo por la sangre preciosa del Señor. Por tanto, el guardar y practicar con fe la palabra de Dios que ha tomado como alimento en el corazón es el significado espiritual de beber la sangre del Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué el Señor habrá establecido la Santa Cena y ordenado a que la celebremos? Él conocía muy bien que en el ser humano hay una naturaleza olvidadiza y por ende hizo que recordáramos la gracia, redención y amor al participar en la Santa Cena. Por consiguiente, espero que los hermanos que participan a la Santa Cena hoy, cuando coman el pan que simboliza la carne del Hijo del Hombre y beban el zumo de uva que simboliza la sangre del Hijo del Hombre, recuerden esa gracia en lo profundo del corazón. Y espero que ahora sean hermanos bienaventurados que no se olvidan de ese amor y que practican, sino que practican pensando: ¿cómo retribuirá esa gracia? ¿Cómo podré ser gozo de Dios y alegría del Señor? Nuestro Dios Padre y Señor, quienes ven a esa clase de hermanos, serán consolados y se alegrarán en gran manera. Y exaltarán a esos hermanos y les pagarán con gran recompensa tanto en esta tierra como en el cielo. Oro en nombre del Señor para que nuestros hermanos sean de gozo de Dios y del Señor y moren en medio de la gran gloria. Oremos meditando en la palabra. Buen Padre Dios, hoy hemos compartido la palabra, el mensaje titulado Acuérdate. Lo que debemos acordarnos es la gracia del Padre y del Señor, y también es la advertencia sobre el pecado, la maldad, y también la lección de bondad. Ayúdanos a grabar estas palabras en nuestro corazón, ayúdanos a andar en la luz, y así al llevar esa vida que retribuya tu gracia, ayúdanos a poder llegar a esa gloria en el reino de los cielos. Ayúdanos a poder grabar y recordar en nuestro corazón. Ahora, al realizar la Santa Cena, al nosotros practicar lo que tú nos has ordenado a practicar, ayúdanos a no hacerlo de obligación, sino que desde lo profundo de nuestro corazón, ayúdanos a participar sintiendo ese amor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.
Pedimos a los hermanos que ayudarán a repartir la Santa Cena. Leeré 1 Corintios 11, el 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. La pastora principal dirigirá y presidirá la Santa Cena. En la Santa Cena de hoy, los hermanos están participando en diferentes lugares, santuarios locales e iglesias filiales y también de sus hogares. Oraré sobre el pan y el zumo de uva. Buen Padre Dios, te doy las gracias. A pesar de que el ser humano, por ser necio y olvidadizo, al olvidar de esa gracia, tú nos has ordenado a recordar de tu amor y tu gracia realizando la Santa Cena. Padre, si hemos perdido o hemos olvidado de esa gracia y amor, Padre, ayúdanos a recordar nuevamente ese amor y así tomar la determinación de llevar una vida que retribuya esa gracia. Que todos nuestros hermanos que viven mediante esa gracia puedan amar más a Dios sobre todas las cosas y que puedan recibir esa gracia para avanzar con más fuerza. Ahora realizamos la Santa Cena, que tú, Señor mismo, estés con nosotros, llénanos con tu gracia al comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. Padre, pon poder sobre el pan y el zumo de uva, y que nosotros al comer y beber de esta Santa Cena, ayúdanos a ser llenos de tu amor, del amor del Señor. Ayúdanos a vencer la cabalidad del mundo y así al vivir según tu verdad en la luz podamos ser esos hijos de justicia. Gracias por protegernos durante el primer semestre del año. En el segundo semestre del año también ayúdanos a llevar una vida de victoria dependiéndonos del Espíritu Santo. Si hay nuevos creyentes, Padre, derrama de tu gracia sobre todos los hermanos y también te pido que pongas tu mano sobre todos los panes y zumos de uva que se ha preparado en diferentes hogares, iglesias, filiales y santuarios locales. Acompáñanos con tu gracia e inspiración. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. La Santa Cena es una ceremonia establecida por nuestro Señor. Nosotros los que creemos en Él debemos participar en esta Santa Cena, puesto que seremos más cercanos al Señor. Agradeceremos más por su gracia redentora y nuestra fe crecerá en gran manera a través de esta misma. Por ello, si participa la Santa Cena sin sentido o conciencia, o sin preparación o con alguna impiedad, será un pecado contra la carne y sangre del Señor. Así que si tiene algún pecado o falla al examinar a sí mismo, recuerde la palabra de 1 Juan 2:1 que dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y deben arrepentirse de todos sus pecados con un corazón sincero y participar a la Santa Cena recibiendo el perdón y ánimo del Señor. Con base en esta palabra, aferrándonos a esta palabra, si algo de que debemos arrepentirnos, primero vamos a arrepentirnos. Buen Padre Dios, te damos muchas gracias. Tú has enviado a tu Hijo unigénito a esta tierra por nosotros y nuestro Señor ha recibido todo ese sufrimiento en la cruz por nuestros pecados.
oh Señor de amor, que ha llevado toda esa carga. Si nosotros diciendo que conocemos tu amor, hemos vivido con las cosas del mundo, si hemos morado en pecado, ayúdanos a descubrir y arrepentirnos. Danos esa gracia. Cuánto hemos guardado esa palabra que dice, hazlo, guárdalo. Cuánto hemos desechado y cuánto hemos orado fervorosamente para desechar lo que tú nos has mandado desechar. Hemos amado al Señor sobre todas las cosas, hemos practicado ese amor del Señor. Padre, chequeamos nuestro corazón, nuestra vida. Padre, perdónanos, ayúdanos a arrepentirnos de las cosas indebidas. Danos esa gracia para no volver a cometer pecado. Acompáñanos con esa gracia. Ayúdanos a andar en la luz. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Voy a repartir el pan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Espero que el cuerpo de Cristo que ha sido dado para ustedes los guíe a la vida eterna, guardando el espíritu, alma y cuerpo de los hermanos, y reciban la gracia comiendo esto con gratitud y fe, para recordar que Jesucristo murió para ustedes.
포도즙을 나누겠습니다. Voy a repartir el zumo de uva. 또 잔을 가지사 살해하시고 Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Que la sangre del Señor Jesucristo derramada por ustedes guarde su espíritu, alma y cuerpo y los guíe a la vida eterna. Beban por favor de la copa con un corazón agradecido, recordando que la sangre de Cristo fue derramada para ustedes.
여기서는 각 성전을 확인하지 못하지만 각 Aunque no 성전은 podemos 교회 verificar 주민들이 cada 그리고 santuario local 장로님들이 e iglesia filial, 많이 배치돼 있어서 잘 살펴주셨으리라 me imagino 생각합니다. que 또 가정에서 los ancianos y hermanos que han ayudado en repartir han chequeado bien, y también doy gracias a todos los hermanos que prepararon bien desde sus casas. Oraré para terminar. Dios Padre, al terminar este primer semestre del año, hemos ofrecido esta fiesta solemne y también la Santa Cena. Hemos tomado la carne del Señor, que simboliza la palabra, y también el zumo de uva, que es la sangre del Señor. Ayúdanos a santificarnos más a través de esta gracia, y que nuestros hermanos van a arrebatar un mejor lugar en el reino de los cielos. Que podamos ser esas personas de luz a las que el maligno ni puede tocar. Por un mayor amor del Señor, ayúdanos a glorificarte más en este segundo semestre del año. Y ayúdanos y bendícelos para que puedan orar más fervorosamente en la reunión de oración y compromiso de Daniel. Bendice a todos los que trabajaron para esta Santa Cena y ofrecieron para la Santa Cena. En el nombre de nuestro Jesucristo he orado. Amén.